que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, hay ángeles que suben, ángeles que suben. Oh Señor, oh Señor, si rompiesen los cielos para ver tu presencia, descendiendo en nosotros, descendiendo en nosotros. Efesios capítulo 1 versículo 7. Miren tu Biblia, Efesios 1:7. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. ¿Por qué? Por su sangre. También que tenemos el perdón de qué. ¿Según qué? O sea que tú y yo somos perdonados por su sangre, que Él derramó, ¿dónde? En la cruz. Cristo derramó su sangre en la sien, con la corona de espinas, en sus manos y pies, en la espalda cuando fue azotado, y cuando se le enterró una lanza, ya muerto. Dice Pablo, tenemos redención. Miren lo que dice esta versión. Dice, Dios es tan rico en gracia, o sea, en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Y perdonó qué? Nuestros pecados. Amén. Perdonó nuestros pecados. El Señor bendiga esta palabra hoy para tu vida, para mi vida, y su favor esté sobre nosotros hoy. Hoy, aquí dice que la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí. Tú no puedes despreciar a nadie. Escúcheme bien, no puedes despreciar a nadie. A veces creemos que Jesús derramó su sangre por otro y por mí no. O pensamos que yo no merezco una segunda o una tercera oportunidad. A veces a Jesús morir en la cruz se nos olvida que Él nos ofreció una nueva redención. Pero muchas veces actuamos como si ese sacrificio fue más para nosotros el beneficio y menos para el prójimo, y juzgas a todo el mundo. Hablas de aquel, hablas de aquella, menosprecias a este, menosprecias a tu prójimo, sabiendo tú que a tú mismo o tú misma fuiste redimido. Y entonces menospreciamos al prójimo. Pensamos que la sangre de Cristo solo se hizo beneficiosa para nosotros. Vamos en este momento a ver cómo reaccionamos el peso o la cantidad de sangre que Cristo derramó por ti y por mí. Hace muchos años atrás prediqué un mensaje, hace como 10, 12 años, en esta iglesia. Se llamaba, hablábamos de la sangre de Cristo, la que no fue, la que no sintió, la que dolió y la que no sintió. Cristo derramó su sangre por nosotros. Y yo quiero, escúcheme bien, yo quiero que usted oye esta palabra, revises cómo sientes el peso de la sangre que Cristo vertió sobre ti. Cuando tú coges una botella, un frasco, un líquido, por el peso sientes. Cuando vas en un vehículo, como esté la gasolina, como esté la medida, eso te da tranquilidad. Si está medio el tanque o está casi lleno, tú vas tranquilo. Pero si está bajando, ya te preocupas. Basado en ese texto, el título de este mensaje, la misma cantidad de sangre. Ese es el título. Dios, Jesús derramó para ti y para mí. Diga conmigo, la misma. Diga, la misma cantidad de sangre. Si Dios hace un milagro en otro, lo puede hacer en ti. Si Dios protege a otro, también te protege a ti. Porque Jesús vertió por ti y por mí, diga conmigo, la misma cantidad de sangre. Vamos al primer punto. Cuando se cree que es mucha. Hay gente que cree que para él se vertió mucha sangre. Y es bueno que lo creas. Y dice, yo sí merezco perdonado. Yo sí merezco que Dios me abra puerta. Porque tú crees que para ti fue mucha la sangre que se derramó. Es mucha. Filemón 1:8 dice, por lo cual,
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Miren lo que dice la palabra. Pablo dice a Filemón, tengo mucha libertad en Cristo. Filemón, te quiero decir algo. Filemón tenía un problema con un familiar. Escúcheme bien, con un familiar. El familiar le había robado. Él lo había metido preso. Pero Filemón era cristiano. Y él pensaba que solo él merecía perdón, los otros no. Filemón es el tipo cristiano que cree que solo el pecado que se le perdona de él es el que dice la Biblia. Los demás no sirven. Los demás son hipócritas. Los demás son falsos. Los demás están fuera de la línea de salvación. Es que aquel es adúltero, fornicario, homosexual. Es que aquel es ladrón. Aquel es malandro. Y el apóstol Pablo dice a Filemón, Filemón, tengo algo que decirte. Y dice en el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, le dice Pablo, ahora más bien como prisionero de Jesucristo, Pablo le dice, en el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? O sea, que se convirtió al evangelio. Y al parecer Pablo le mandó a decir varias veces y Filemón no lo quiso, dijo que no. Porque Filemón pensaba que para él había habido mucha sangre de Cristo. Hay gente que cree que para ti, uy, el Señor vertió su sangre por mí, pero por otro no. Entonces discriminas en la fe. Comenzamos a decir, no, pero es que a fulano Dios no lo puede perdonar. Y crees que solo es para ti que lo hay. Dice la palabra, le dice, a Onésimo, le dice Pablo. A Onésimo. Y en el versículo 10 dice, el 11 dice, al cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es el que útil. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y di conmigo, declaro, diga, declaro que soy útil por la sangre de Cristo que se vertió para mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que a ti y a mí nos hace útil. Hay gente que dice, no es digno. A ti y a mí nos hace digno. Entonces tú dices, fulano no, ¿quién lo ve? Entonces juzgas al verlo, juzgas al opinar, juzgas. Pero se te olvida que la misma cantidad de sangre que se derramó por ti, se derramó por él. Pero cuando tú crees que para ti se derramó más, y para que él de pronto nomás Jesús lo roció. Dice el versículo 11, la nueva traducción viviente, dice, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, dice Pablo. En el pasado no fue muy útil, pero ahora sí. Cuando tú comienzas a juzgar a la gente por el pasado, estás diciendo que la sangre de Cristo no hizo nada en él, pero en ti sí. Juzgas a la gente por el pasado. Y Pablo le dice, en el pasado está bien, pero ahora no, le dice Pablo. Y en el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo, dice Pablo. ¿Por qué Pablo dice como a mí mismo? ¿Sabes lo que Pablo diga como a mí mismo? Que cuando tú recomiendas a alguien como si fuera tú mismo, Pablo está diciendo, yo te recomiendo a Onésimo como a mí mismo, porque yo maté gente, yo perseguí gente, y lo que soy hoy, que hago milagros, el cambio que has hecho en mí, fue por la misma sangre que se derramó por ti, Filemón, que se derramó por mí, también se derramó por Onésimo. Fue la misma cantidad, no mucha. Y Pablo dice, porque el que lo derramó en mi vida, también lo derramó en otros. Y dice el versículo 15, dice,
Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice el 16, dice, yo ya como esclavo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como qué, porque eran familia. Y dice el apóstol, dice, porque en el presente Jesús está haciendo una obra en él. Y yo les digo algo a ustedes, usted no puede decir que Dios hizo una obra en usted. Siempre diga, Dios está haciendo una obra en mí. No diga, Dios hizo una obra. No, está haciéndola. Porque todavía estás cambiando la chismosería, la mentira, la falsedad, la amargura, el enojo. Eso está haciéndolo Dios todos los días en nosotros. Pero cuando tú crees que ya tú terminaste, mira a los demás como principiando y te crees más perfecto o más perfecta. Te es fácil jugar en la intimidad de tu cama, de tu negocio. Te es fácil jugar en la intimidad de tus amigos, de señalar a los onésimos. Te sientes por superior a los onésimos, porque crees que para ti se derramó buena sangre, porque eres una mujer o un hombre muy virtuoso, o eres alguien muy meticuloso, no tienes nada de que, y crees que más bien para ti se derramó mucha sangre. Como me dijo un predicador un día, hay gente que cree que en ellos se desperdició hasta sangre, que para nada son limpiados. Y nos volvemos así, porque ese es el concepto que manejamos. Y dice el versículo 17, dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, dice Pablo. Y dice el 18, le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te doy un consejo. Si alguien te hizo un daño, si alguien te defraudó, es hora de soltarlo y ponlo en la cuenta de la sangre que se derramó sobre ti. Ya cambia esa cuenta. Deja de estar pidiendo que, Señor, yo estoy esperando que Dios haga algo. Yo estoy esperando que Dios me lo cobre o lo cobre. Dices que no, pero tú dentro de ti quieres verlo. Padecer o padecerla. ¿Quieres verla o verlo destruido? No, ponlo en la cuenta de la sangre de Cristo. Ponlo en la cuenta de aquel que te limpia a ti día tras día. Ponlo en la cuenta de aquel que te santifica a ti todos los días. De aquel que levanta tu cabeza. De aquel que te da opción de paz día tras día. Y te va a ser más fácil entender la misericordia y la bondad de Dios. Te va a ser más fácil. Pero si los pones en la cuenta que tienen que pagarte, y no hablo de economía, hablo de situaciones que has sufrido, que ha fallado, y tú dices, le tiene que pasar esto, y estás en ese juego, es peligroso. Cámbialo a otra cuenta. Y Pablo le dice, ponlo a mi cuenta entonces, le dice Pablo. Y saben, en el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Y qué sigue diciendo? Mira esta palabra. ¿Cómo dice? Lea conmigo. Por no decirte que aún tú mismo, ¿qué? Él no le debía plata a Pablo. Pablo conocía la vida de Filemón, conocía su pasado, su presente. Pablo le está diciendo, tú sabes en lo que tú has fallado, tú sabes cuánto te soportamos en tu formación y todavía te soportamos, pero tú sabes cuántas veces ninguno dio la opción a ti, ninguno te quiso creer en ti y yo creí en ti, ninguno quiso darte una oportunidad y yo te la di. Tú sabes y Dios sabe cuánto tú también fallaste, y te vengo a decir, dice Pablo, que muchas cosas que tú me debías a mí, que me fallaste, lo puse en la cuenta de la sangre de Cristo. Dale un aplauso con gozo. ¿Cuántas fechorías hiciste, Filemón? ¿Cuántas sigues haciendo? Y yo te creo digno, porque la misma cantidad de sangre que se derramó por ti se derrama por mí.
y se está derramando por Onésimo. A su nombre. Diga conmigo, la misma cantidad de sangre. Le dice, tú te me debes también, le dice. Tú te me debes. Es lo que Pablo le está diciendo. Uno como pastor, como líder sabe. Cuando veo gente criticando a otro y yo escucho tercero diciendo le hizo aquello, uno como pastor sabe, como padre espiritual, como apóstol, como profeta, el que lidera sabe. Los padres de familia, tú con tus hijos sabes. Cuando uno critica que el otro es perezoso, esto, tú sabes, porque tú conoces la intimidad de tus hijos en lo que cabe. Uno como padre espiritual entiende eso. Por eso uno se sorprende cuando otro desestima a otro y dice, para mí no se enterró, se acabó. Mejor poner en la cuenta la sangre de Cristo. Te sale más barato, te sale más económico. ¿Por qué? Porque crees que se derramó mucha sangre por ti. ¿Crees eso? Y en Lucas 7, 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Eso sí es Lucas 7, 36. Y dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, ¿qué hizo? Se sentó a la mesa. Dice el 37. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer llegó. Dice el 38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía, ¿con qué? Con el perfume. ¿Con qué? Diga, con el perfume. Dice el 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para él, si si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que, ¿la qué? Es que si el pastor supiera quién tiene pianista, si el pastor supiera quién le toca la batería, si el pastor supiera en esta iglesia quién es el que está en el altar, si el pastor supiera quién le sirve de ujier, si el pastor supiera quién le intercede, quién le maneja el sonido, si el pastor supiera. Parece una historia nuestra, ¿verdad? Lo que pasa es que ese que critica se le olvida que la misma cantidad de sangre que se derramó por el pastor y por él es por ese individuo que él está criticando, que tú dices que Dios no lo está usando, y por eso te discriminas de servir a Dios, te discriminas, te vas alejando de todo, por eso te discriminas de servir, de someterte, porque piensas que por ti se derramó mucha sangre y por aquel poca. Fue la misma, fue una sola cruz que se derramó por nosotros. Dice, es pecadora, dice esta versión. Dice, al ver esto Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de qué. ¿Cuánta gente podemos llegar a juzgar porque escuchamos lo que otros dicen y ya tú te das una mala fama de la persona? Se te olvida que tú también tienes una mala fama. La diferencia que te metiste en la regadera de la sangre de Cristo y te bañó, te bañó, te bañó, te bañó, te bañó, te bañó, te bañó. Pero tú crees que para aquel no hay. Tú crees que para ti hay, para tus hijos hay, pero para otros no. Es la misma cantidad de sangre. A su nombre. Es la misma cantidad de sangre. Y dice el versículo 40, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Dios, dime maestro, dime, cuéntame maestro, ¿qué pasó? Dice el 41, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, pero no ambos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál? Aquel dice, por mí se derramó mucha sangre, o aquel que dice, Señor, necesito que me limpie día tras día. ¿Cuál estará más agradecido? Sigue el versículo 43, dice,
Dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó, ¿qué? ¿Y qué le dijo? Rectamente ha juzgado. Yo quiero que usted diga conmigo, levante su mano derecha y conmigo, gracias Señor. Diga, gracias Señor, porque a mí me perdonaste más. A su nombre, más. Pero por la misma cantidad de sangre. Hay gente que dice, no, a mí no. Yo llegué al evangelio, pero fulano, mi hijo nació en el evangelio. Faltó parirlo en el altar. Pero la misma cantidad de él es por el otro, la misma cosa. Es el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo acto de expiación. Es el mismo acto. Dice la palabra, Jesús le dice, rectamente ha juzgado, dice Jesús. Y dice el versículo 44, mira lo que dice el 44. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer, la pecadora? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. Y esa costumbre que había de limpiar los pies de alguien que llegaba, y dice el 45, dice, no me diste un beso, porque es que Simón se sentía bien, no necesitaba eso, no necesitaba ir a un ayuno, no necesitaba que nadie lo formara. Simón necesitaba que nadie le diera un consejo. Simón necesitaba una cobertura pastoral. No, ¿para qué? Era su propio sacerdote. No necesitaba un asesoramiento espiritual. No, ¿para qué? Mas esta, desde que entré, no ha cesado ¿de qué? De besar mis pies. Por eso es difícil concentrarte en la adoración. Por eso es difícil concentrarte en dar a Dios con excelencia. Porque tú piensas que la sangre que se derramó en ti fue mucha. Aquellos sí tienen que hacer, fulano sí tiene mucho Dios que hacer por fulano. Fulano está madurito, está verdecito, necesita Dios hacer muchas cosas. Y en ti, en la lengüita, en tu forma de hablar, de expresarte, en ese corazón, lo que tienes allí, está verde tirando a biche. Dice el versículo 46, dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Y dice el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué pasa? Hay cosas que tú dices no son pecados, no merezco. Pero aquel que tú de pronto le has hackeado la vida, sabes todo lo que usa, dónde va, de quién fue novio, de con quién anda, quién saludó, a quién no, le conociste en la vida, y como le hackeaste la vida, tú crees, aquel sí merece, aquel sí tiene que ir a todos los cultos, aquel tiene que ir desde que comienza el culto hasta que se apagan los focos, aquel tiene que adorar todo, este tiene que ir, este sí necesita. Estás equivocado. Lo que pasa es que este ama más, y tú estás acostumbrado a amar menos, a sacrificarte menos por él. Jesús le dice esto a este hombre. El versículo 47, mira lo que dice esta versión, dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Se pensaba que esta mujer era una prostituta, dicen algunos entendidos. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se perdona poco, demuestra poco amor. Al orar, al levantar las manos, al leer la Biblia, al entrar por las puertas de la casa de Dios, al subirse a este altar, muestra poco amor, poca diligencia. Pero el que sabe, valora esa sangre, a su nombre. La traducción en lenguaje actual: me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados.
En cambio, el que le perdonan pocos pecados, ama poco. Dice el 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que usted haga un acto de fe ahora. Coloque la mano derecha sobre su cabeza y digan conmigo, mis pecados me son perdonados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte a Él. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Segundo punto. Cuando se cree que es poca. Primer punto, cuando se cree que es ¿qué? Mucha. Segundo punto, cuando se cree. Tú dices, ay, lo que pasa es que yo no creo que Dios me perdone. Yo no creo que merezca. Te andas así. Ay, yo creo que me van a echar brujería porque vi algo raro. ¿Crees que para ti se roció poca sangre? Cuando tú crees que para ti se vertió la sangre de Cristo, recuerda lo que dice la palabra, sobre la vid pisarás, hollarás al cachorro de león. Creerás lo que dice la palabra, dice, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Así te maldigan, así te deseen mal, te levanten al altar, tú tienes el bien y la misericordia. Todo demonio que se quiera poner a tus espaldas se va a encontrar que está el bien y la misericordia. Pero si tú crees que se roció poca sangre, cuando se cree que es poca, vives en miedo, en temor. San Juan 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Y dice el versículo 4, dice, y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La pillamos ahí. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La mujer fue encontrada en adulterio. Esta mujer se podía defender. Escúcheme bien. Y en esta situación se juzgaba primero al hombre y después a la mujer. ¿Me está escuchando? Tú lees la ley mosaica, se llevaba al hombre y a la mujer. Tenía que haber testigos. Ellas no podían presentarla ahí si no estaba el hombre. Pero ¿qué pasó, pastor? ¿Qué ocurrió? Ella no sintió defenderse. ¿Por qué? Ella sentía la más indigna, una basura. Se sentía lo peor. El hombre se voló. Ella pudo pedir audiencia en la ley mosaica. No lo hizo, se sintió destruida. Sintió que no servía y que Dios no podía hacer nada por ella. Y menos con la gente que le estaba juzgando. Menos con la gente que le estaba mirando. Eso le hizo más daño. Se sintió lo peor. Y dice la palabra que cuando le preguntan a Jesús, dice el 7, y como insistieron en preguntarle, se endereció y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en qué. Eso es bueno para la gente que se cree que para ellos se vertió mucha sangre. Como creen que para ti se vertió poca sangre, te tiran piedra y buscan las piedras. Dice la palabra que esta gente, Jesús le dijo, y volvió así, dice el versículo 9, dice el 9, dice el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿salían qué? Porque ellos estaban acostumbrados. Esta mujer se hizo la bulla y la gente llegó a apedrearla, a decirle de todo a ella. Pero cuando Jesús le dijo la misma cantidad de sangre, en ese tiempo no había muerto Jesús, pero se ofrecían corderos, ovejas, dice, que se vierte, escúcheme bien, por ustedes se vertió por ella. Y si vamos a hablar de pecado, todos han pecado, dijo Jesús. Si hoy vamos a hablar de pecado, todos hemos pecado. Depende de la estima espiritual que tú tengas delante de Dios. Pero ellos al oír esto comenzaron a ser acusados. Desde el más viejo hasta ¿qué? Hasta los más pequeñitos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Ella estaba esperando a que Jesús, ¿sabe qué esperaba ella? Que Jesús la levantara piedra. Escúcheme bien. Claro, por eso se quedó quieta. Ella podía salir corriendo, huir. Porque a veces el que te quiera apedrear se le olvida que el Dios de misericordia es para todos. Y esta mujer estaba en su mente juzgándose. No creía que había otra opción para ella. Y dice el versículo 10, dice: enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Dice el versículo siguiente. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno. Eso fue antes de Cristo morir. Hoy que ha muerto y su sangre dio por ti y por mí, ni yo te condeno. Ni yo, Jesús dice. Vete. Ella quería irse y no peques más. Jesús le dice: ni yo te condeno. Jesús le demostró a esa gente, y sobre todo a esta mujer que no se dice el nombre. En la Biblia hay un subtítulo que han puesto los hombres: la mujer adúltera. Porque nosotros ponemos título a la gente: el drogadicto, el que fue bandido, el maldito, el fraudulento, el imbécil, el mentiroso. A esos, porque creen que para esa gente se ha derramado poca sangre. Dice Jesús: ni yo te condeno. Vete, no peques más. Así dijo Jesús. Vete. Dice el 11: yo te perdono. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cuando ella dice: así como ellos se fueron y tiran todas las piedras, Jesús le dijo: el mismo que los perdonó a ellos, te perdona a ti. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dice: ninguno está. Ninguno. Lucas 15, 16 y 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios, contra el cielo y contra ti. Él toma esta decisión, el hijo, y dice: voy. Este es el hijo pródigo, dice el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque tú y yo podemos, cuando creemos que es poca sangre la que se vertió para nosotros, no, Dios ya no puede levantarme. No, yo no merezco que Dios haga esto. Si yo le fallé a mi familia, le fallé a fulano, ya Dios no puede hacerlo en mí. Y si tienes gente a tu alrededor, como los que querían pelear a la mujer, es peor. Y el hijo pródigo dice: no, ya no merezco ser hijo. Si yo me bauticé, Dios me usó, yo predicaba, ya no merezco ser hijo. Porque consideras que tienes, por ti se vertió poca sangre. Hazme como, esta es la estima espiritual del hijo pródigo. Poca cantidad para ser restaurado. No merezco ser honrado ni recuperar un mejor nivel de vida. Y por eso no puedes terminar este año así. Tú sí mereces ser llamado hijo. Sí mereces ser llamado hijo. Sí mereces ser bendecido como hijo. Sí mereces ser escuchado como hijo. Sí mereces un milagro como hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Dios sane los corazones en esta hora. Dios sane los corazones de los que estamos aquí, de los que nos ven por internet. Dios sane tu corazón. Dice la palabra, dice el 20, dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido su papá ¿a qué? Oh, santo es el nombre de Dios. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué pasó? A su nombre. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija, sigue siendo profeta, sigue siendo servidor, sigue siendo alguien que tiene un llamado, sigue siendo alguien que se derramó la sangre del cordero inmolado, sigue siendo alguien que el Padre ama. Que ninguno te haga creer que el que te hackeó la vida sabiendo tu intimidad, no crea que por eso tiene herramienta para destruirte, porque hubo una herramienta que hace más de 2000 años se vertió en la cruz, una herramienta espiritual, la sangre de Cristo, que despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. Dice la palabra, dice la escritura del versículo 21. Y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado. ¿No sabías, papá? Pequé. ¿No lo sabías? Contra el cielo y contra ti. Ya no soy tu hijo, quiero que lo sepas. Perdí todo, hasta mi apariencia de hijo. Perdí todo, lo malgasté. Dice el 22, perdón. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido. Oh, a la gente le molesta cuando cree que tú te mereces poca cantidad de sangre, que Dios te vista con lo mejor. Que tiene oído, oiga lo que Dios nos habla hoy a nosotros. Les va a molestar. ¿Pero por qué? Él no merece eso. Y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Oh, aleluya. Y dice el 23, dice: y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido. ¿Y qué pasó? Y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Oh, tú eres motivo de regocijo para Dios. Hoy, escúchame, tú eres motivo de regocijo para el cielo. Y dice que todo mundo comenzó a regocijarse. Y dice el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. ¿Y qué oyó también? La gente estaba brincando, saltando, alegre. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si el único por el que tienen que estar alegres es por mí, por mis logros? Por otro no. Hay dos hijos, el otro es hijo del diablo, es un endemoniado, un maldito, un destruidor, un hipócrita. Yo soy el que merezco todo eso. ¿Qué pasa? Y dice que cuando se acercó, dice el versículo, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y dice el 27, él dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar. ¿Qué? Eso le dio duro a este hombre. Mataron al becerro gordo. Se le dio a él algo inmerecido. Aquel que no merece nada, se le dio el becerro gordo. Porque tu papá lo hizo, porque recibió bueno y sano. Y dice el 28, entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto de su padre y le rogaba que entrase. Pero ¿cuál era el motivo por el que él no quería entrar? ¿Cuál era el motivo por el que no quería hacerlo? Él sentía que lo que estaba pasando con aquel no era digno. Aquel se vertió poca sangre. No era digno ese llamado hijo, no era digno. Tenía que ser un jornalero. Tenía que comer tierra. Tenía que ser avergonzado, avergonzada. Y dice el 29. Mas él respondiendo dijo: Padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Es una mentira grande. Usted que es hijo, usted que es padre, ¿cuántas veces nuestros hijos no nos desobedecen? En el día pare de contar. Porque cuando creemos que aquel merece menos, decimos: yo que sí trabajo, yo que sí me esfuerzo, yo que esto. Nos creemos más. Y hacemos sentir que aquella persona no merece nada de misericordia. Dice: no he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y mira lo que dice el versículo 30. Esto es lo que más le dolió. Esto es lo que hirió su ego. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con qué? Con rameras. Como conocía la vida de su hermano, has hecho matar, ¿qué? Le dolía eso. ¿Y por qué él se le da esta oportunidad? ¿Y por qué puede volver a comenzar? ¿Y por qué se le permite levantarse de la ceniza? ¿Y por qué se le permite ser sano? ¿Y por qué se le permite volver a ser un empleado, tener un mejor negocio, un buen trabajo? ¿Por qué se le permite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le estás dando el becerro gordo? Porque es la misma cantidad de sangre. Y la palabra nos lleva. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice: pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Y dice el versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, ¿qué le dijo? Escuche esa palabra. ¿Qué? ¿Tú siempre? Dice el padre: hombre, si yo conozco tu vida, yo soy tu padre, te conozco desde que te levantas, desde que te acuestas. Conozco tus errores, tus fallas, conozco cosas malas que has hecho, que las he hecho pasar. Tú has estado conmigo y todas las cosas son tuyas, pero porque yo he presentado a ti tu misericordia, mi bondad, dejo pasar tu fechoría, te soporto y te soporto y te soporto. Pero yo estoy contigo, he sabido todo lo que tú has hecho. Tú no eres muy bueno. Dice: tú siempre estás conmigo. Dice: y sabido lo que tú haces. Y la misma misericordia, la misma sangre que se virtió por ti, se vierte por tu hermano. Es la misma cantidad de sangre. Y a pesar de lo que tú has hecho, bueno y malo, aún todas mis cosas son tuyas. Fue la misma cantidad de sangre. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Traducción lenguaje actual. Vamos a leer los dos versículos 15 y 16 primeramente, y después lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo, ¿qué dice Pablo? ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, dice Pablo, yo soy el primero. Y dice el 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Cómo nos recibió Jesús? ¿Cómo nos recibió? Recuérdalo, no lo merecías, yo tampoco. ¿Nos recibió cómo? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el más malo, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos que ser ejemplo de que Dios perdona, restaura y levanta. Mira lo que dice esta versión, los dos versículos 15 y 16. Mira lo que dice. Dice el 15, dice: esto es verdad
Y todos deben de creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Escuche bien. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo. ¿Y qué? La paciencia que Jesús ha tenido contigo, la va a tener con otros y con los que vengan. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te bañó a ti, lo que te limpió a ti, también limpiará a otros. Inclina tu rostro en este momento, che. Yo quiero que te concentres a hablar con Dios. Me diste vida.